Bien, entonces, el día de hoy, el tema que les he propuesto, que les he pretendido conversar un poco, es sobre la imputación necesaria en el proceso penal. Una institución que particularmente en los últimos tiempos, los últimos meses, la he utilizado mucho en algunos casos que he tenido, en algunas audiencias que he podido participar, en etapa, más que todo en etapa intermedia. Una institución que he utilizado mucho dentro de los requerimientos que Fiscalía me notificaba en contra de mis clientes, porque como ustedes han podido escuchar en la presentación, soy abogado litigante. Miren, primero para poder ubicarnos y poder entender de qué trata la imputación necesaria, tenemos que hablar sobre qué cosa es imputación, ¿no? Entonces, dos ideas principales, amigos, para entender qué cosa es la imputación, hablando en el marco del proceso penal, amigos. La imputación es el acto formal, acto procesal que formula el persecutor de la acción. ¿Quién es el persecutor de la acción? La fiscalía, correcto. Entonces es el acto procesal que formula la fiscalía, mediante la cual le atribuye a una persona la realización de un hecho penalmente relevante, sobre la base de elementos de convicción o de elementos probatorios legítimamente obtenidos. Entonces, como primera idea tenemos que la imputación, amigos, es un acto procesal que formula la fiscalía, mediante el cual se le atribuye a una persona un hecho penalmente relevante. Y como segunda idea principal, es que es el presupuesto indispensable para habilitar el ejercicio del derecho de defensa al imputado. Una vez que la fiscalía te imputa un hecho, esta persona, a través de su abogado defensor, puede defenderse de los cargos que se le imputan. ¿Ok? Eso como base principal respecto a este tema de la imputación innecesaria. El profesor Mayer, y aquí citándolo explícitamente dentro de su tratado Derecho Procesal Penal del año 2002, en la página 553, habla sobre qué cosa es la imputación y más allá sobre la imputación necesaria. Y el profesor Mayer dice lo siguiente: para que alguien pueda defenderse, estimados amigos, es imprescindible que exista algo de qué defenderse. Obviamente, si me voy a defender, tiene que haber una imputación previa, tiene que haber una acusación previa, si no, ¿de qué me defiendo? Si nadie me acusa de nada, no me defiendo de nada. Entonces dice el profesor Mayer, es imprescindible que exista algo de qué defenderse, algo que se le atribuye haber hecho u omitido en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico. Dicha exigencia, menciona también el profesor Mayer, en materia procesal penal se conoce como imputación. Tenemos las ideas claras entonces de qué cosa es imputación, ¿no? Podemos concluir que en primer lugar la imputación es un acto formal que realiza y procesal que realiza la fiscalía para imputar a una persona algún hecho con relevancia penal, correcto. Y según el profesor Mayer, es relevante que exista una imputación previa para saber después de qué defenderme, pero tiene que ser no cualquier imputación, amigos, sino una imputación de haber hecho o omitido algo en el mundo fáctico y que tenga significado penal. Y esto está en concordancia, ustedes pueden revisarlo, el artículo 11 de nuestro Código Penal, ¿no? Son delitos o faltas aquellas acciones u omisiones, culposas o dolosas, penadas por ley, ya sea por acción u omisión. Hasta aquí, una premisa bastante importante para conocer de qué cosa es la imputación. Les he traído dos jurisprudencias bastante importantes porque son la jurisprudencia a través de la cual se marca el inicio de la imputación necesaria como cuestión jurisprudencial o como institución ya que se viene tratando en la práctica. Porque tenemos dos antecedentes jurisprudenciales bastante importantes. En primer lugar, tenemos el caso Jeffrey Inlet y otros, que es el expediente número 8125-2005, proceso de habeas corpus de nuestro Tribunal Constitucional, y tenemos también el caso de Jacinta Margarita Toreo Manrique, igualmente a través de un proceso de habeas corpus que se vio en el Tribunal Constitucional en el expediente 3390-2005. Ambos casos son los antecedentes jurisprudenciales de la imputación necesaria, amigos. ¿Qué dice, por ejemplo, el expediente 8125-2005, que es el caso Jeffrey Inlet? Dice, la acusación ha de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa. Ahí tenemos un primer inicio jurisprudencial, que el Tribunal Constitucional mencionaba que la acusación tiene que ser precisa, clara y expresa, tres presupuestos.
Es decir, dice el Tribunal Constitucional, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio que se fundamenta. Ojo con este punto, ¿ah? Material probatorio que se fundamenta. Después, en la parte final de la exposición, voy a mencionarles sobre el aspecto probatorio que también tiene mucha relación con la imputación necesaria. Solamente las personas, los estudiantes, los que estamos entrando en el mundo, piensan que la imputación necesaria solamente se aplica para el tema de los hechos, para la narración de los hechos, que sean claros, precisos y circunstanciados. Pero vemos que la imputación necesaria va más allá, tiene otras manifestaciones que la vamos a tratar a continuación. Pero en este caso, el Tribunal Constitucional, en el primer caso del 2005, que es en el expediente 81-25, ya mencionaba cuál era los cimientos de la imputación necesaria. Una acusación precisa, clara y expresa, estimados amigos. Una descripción suficientemente detallada. ¿Y esto para qué? Para que la otra parte, la defensa, pueda realizar los descargos que correspondan y pueda prevalecer o siga intacta su presunción de inocencia. ¿Ok, amigos? Por otro lado, en el expediente 3390-2005, en el caso Jacinta Margarita, amigos, igual, en un proceso de habeas corpus, el tribunal dice lo siguiente: el juez penal, cuando instaura instrucción, es decir, en el antiguo código, instrucción vendría a ser una homologación casi parecida a una formalización de la investigación preparatoria, por algún delito, omitiendo pronunciarse en cuál de las modalidades delictivas presumiblemente habría incurrido la imputada, y al no precisar si la presunta, en el delito que se habla, que se imputa a la favorecida está referida a instrumentos públicos o privados, lesiona el derecho de defensa. Entonces, lo que dice acá el Tribunal Constitucional en este expediente es: estás acusando a una persona por tal delito, pero ese delito desarrolla modalidades, desarrolla conductas típicas. Si no me has determinado en cuál conducta que estipula el tipo penal estás acusando a la señora imputada, entonces está afectando al derecho de defensa, porque el derecho de defensa es parte del debido proceso y también tenemos un derecho, una garantía, que es la imputación necesaria. Entonces, con estos dos casos, amigos, se comenzó a discutir dentro de la práctica jurídica procesal el tema de la imputación necesaria. Por ejemplo, en el primer expediente tenemos, en el caso de Jeffrey Imblet, tenemos la imputación necesaria en su manifestación fáctica, es decir, hechos narrados no correctamente por la Fiscalía. En cambio, en el otro expediente, en el de Jacinta Margarita, tenemos la imputación necesaria en su manifestación jurídica, por no desarrollar correctamente los elementos del tipo penal. Ahí tenemos ya dos tipos de imputación necesaria, ¿correcto? Pero la imputación necesaria no solamente tiene una base jurisprudencial del Tribunal Constitucional, esto ya se despierta a nivel internacional también, amigos. Y acá les he puesto a ustedes, por ejemplo, el principio de imputación necesaria, lo encontramos en primer lugar en el artículo 14.3, incisos A e incisos B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, amigos. Ahí lo encontramos como base principal. También lo encontramos en el artículo 8.2, incisos B e inciso C, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por si no fuera poco, también lo encontramos en la interpretación del artículo 2, inciso 24, párrafo D, del artículo 139 de nuestra Carta Magna, de la Constitución Política del Perú. En el artículo 139, inciso 14, mis estimados amigos, ustedes pueden ver ahí que, la Constitución reconoce que una persona tiene que conocer los cargos que se le imputa y defenderse sobre estos. Entonces, ese es el nivel jerárquico que tiene reconocimiento el principio de imputación necesaria. ¿Ok? Pero la imputación necesaria, estimados amigos, tiene requisitos para poder conocer o poder establecer que estamos ante una imputación correctamente formulada por la Fiscalía. ¿Ok? Y esto lo ha desarrollado también la Corte Suprema en el recurso de nulidad número 2823-2015, ventanilla, en el fundamento número 8. Los requisitos de la imputación necesaria, ojo, en su manifestación fáctica, tiene tres requisitos. En primer lugar, la fáctica propiamente dicha, que significa que esta exigencia debe ser entendida como la exigencia de un relato circunstanciado y preciso. Si la persona X es acusada de homicidio simple, la Fiscalía tiene que mencionarle a esa persona X acusada por homicidio simple, artículo 106 del Código Penal, en qué momento realizó el delito,
cómo realizó el delito, en qué lugar estuvo para realizar el delito y en qué circunstancias. Es decir, una imputación clara, una imputación precisa e una imputación circunstanciada. ¿Correcto? ¿Cuándo, cómo, dónde y por qué? También debe tener, dice, como requisito la imputación necesaria, amigos, el requisito lingüístico, que debe ser formulada en lenguaje en claro, sencillo y entendible. Porque ustedes, a ver, el derecho como lógica, ¿no? La imputación que hace la fiscalía está dirigida al imputado o a su abogado. Al imputado, ¿sí o no? Es decir, el imputado cuando lea la disposición de inicio de diligencias preliminares o la disposición de formalización de la investigación preparatoria o cuando lea el requerimiento acusatorio, debe de entender cuáles son los cargos que se le está acusando. Si el abogado, perdón, si el imputado lee de su imputación o los cargos que se le atribuyen y no entiende, algo pasa, algo está mal ahí. Algo está mal ahí. Si el imputado lee su acusación, su formalización y no entiende qué es lo que se le está acusando y tiene que venir un abogado a interpretarle, es porque la imputación no está tan clara. Entonces, a veces la forma más sencilla de escribir se está prevaleciendo y respetando su derecho a la defensa a través de la imputación necesaria. Y por último, tenemos uno de los requisitos también de la imputación necesaria en su manifestación fáctica en el tema normativo, porque supone cumplimiento previo de los presupuestos fácticos y lingüísticos descritos en el tipo penal. Por ejemplo, si el tipo penal menciona y el tipo que tú estás acusando o que la fiscalía acusa dice robo agravado en la noche, por ejemplo, o dos o más personas, tiene que decir en tu imputación, de hechos precedentes, concomitantes y posteriores, tiene que desarrollarse en esos momentos que fue a través de dos o más personas y quiénes fueron, si fue a partir de qué hora en la noche, en qué lugar fue en la noche y por qué. Entonces, esos detalles de imputación clara, precisa y circunstanciada deben ser respetados en un proceso penal. Seguramente algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de quizás algunas consultas, algunas preguntas, algún familiar, amigo que le diga, ¿me puede decir qué dice acá? No entiendo. Ah, es que la fiscalía a veces se pone un poco sabrosa con los términos. Muchas veces piensan que la imputación o que las disposiciones son dirigidas para el abogado. Y la verdad es que las disposiciones, los cargos que se le imputa a una persona debe ser dirigido a esa persona, que muchas veces es un profano en derecho. Es decir, nosotros somos abogados, entendemos de cierta manera los términos que utiliza la fiscalía para acusar a alguien. Un ingeniero puede que no entienda los términos que un fiscal puede imputarle, como un médico tampoco. Como nosotros no entendemos cuáles son los términos médicos o los términos de ingeniería para entender alguna obra o para entender alguna operación. Como se dice, cada persona respecto a su especialidad. Pero en este caso la fiscalía está imputándole hechos o está culpando de hechos a una persona común y corriente, que muchas veces tiene que entender cuáles son los cargos que se le imputa, para que a partir de ello pueda defenderse. Pero lo que normalmente se conoce es, contrato a mi abogado, tradúceme qué dice esto. Ahí estamos un poco mal, ¿no? Es una cuestión a la reflexión para que se pueda interpretar, porque los hechos están acusados a la persona que se le acusa, no al abogado. La persona no tiene un abogado toda la vida a su costado para que le interprete las cosas. Ahí es lo que quiero llegar. Pero la imputación necesaria como principio tiene una función. No es que existe porque se le dio la gana al derecho procesal penal de poner imputación necesaria o es un capricho. No, esto es como acabo de señalar, es un derecho procesal, una garantía de igual manera, pero tiene sus funciones. ¿Y cuáles son las tres funciones principales de la imputación necesaria, estimados amigos? Imputar a una persona natural un hecho punible y afirmando proposiciones. Ojo que también puede ser una persona jurídica, ¿eh? Entonces, imputar a una persona natural o jurídica un hecho punible y afirmando proposiciones fácticas vinculadas a la realización de todos los elementos que comprende el tipo penal. José Arturo Matos se le acusa del delito de robo agravado. Perfecto, robo agravado. Me tienes que detallar cuáles son los hechos que yo realicé, cuál es la conducta que yo realicé. Sumado a ello, tienes que detallar cuál es el agravante del robo que me estás asumiendo y desarrollar que efectivamente la conducta desplegada por mi persona encuadre el agravante descrita por el tipo penal. No puede ser solamente como, yo creo que la conducta de José Arturo Matos se subsume en el agravante de en la noche, por ejemplo, o a mano armada, por ejemplo, del tipo de penal de robo agravado. Y nunca se me encontró arma. Entonces, ¿por qué me imputas robo agravado por mano armada si nunca tuve un arma o me encontraste un arma? Imputación necesaria, estimados amigos.
La imputación, además, tiene que estar relacionada a las circunstancias, como ya le hemos venido señalando, tiempo, modo, lugar en que lo ubican en el mundo de los hechos. Es decir, José Arturo Matos, si le imputa el delito de robo agravado, tiene que desarrollarme, como ya he venido señalando una y otra vez, en qué lugar lo hice, cómo lo hice, de qué manera lo hice, si se puede saber la razón por la cual lo hice y las circunstancias en cual cometí el delito. Es decir, mi conducta tiene que estar desarrollada lo más detallada posible, ¿ok? Ojo, no a la precisión, porque la verdad material, es decir, lo que los hechos ocurrieron en realidad, va a ser imposible conocer, porque la fiscalía nunca estuvo ahí, ni el abogado ni el juez, pero la fiscalía, a través de los indicios que va recabando a lo largo de las investigaciones, va a sacar conclusiones de cómo se desarrolló el hecho. Y esa es la razón por la cual la fiscalía tiene que desarrollar en la imputación. ¿Y por qué menciona la fiscalía? Porque la fiscalía es el titular de la acción penal y la fiscalía es la encargada de desarrollar cuáles han sido los presupuestos fácticos de la comisión de algún delito. ¿Ok, amigos? Y por último, una de las funciones también principales es describir el hecho de forma específica, además de la modalidad de la conducta, y si es que hay pluralidad de imputaciones, para cada uno de ellos también tiene que haber una imputación. Muchas veces ustedes no habrán visto seguramente que se le imputa a Pepito homicidio y a Juanito se le imputa homicidio. Ya, correcto. A ambos se le investigan como presuntos coautores de homicidio. Ya. Y la imputación es una sola. ¿Cuál es la conducta desplegada por Juanito y cuál es la conducta desplegada por Pepito? No se sabe. La fiscalía hizo una imputación genérica, afectación al principio de la imputación necesaria. Cada uno de los imputados tiene que tener desarrollada su imputación concreta en el proceso penal. No puede ser que tengas uno, dos, tres o cuatro imputados y la imputación sea una sola. ¿Cuál es la imputación hacia Pepito? ¿Cuál es la imputación hacia Juanito? ¿Cuál es la imputación hacia Josecito? ¿Y cuál es la imputación para eh, Perico de los Palotes? Cada uno de ellos tiene que tener una imputación descrita de forma clara, precisa y circunstanciada, estimados amigos. ¿Y cuál es la importancia de tener estos elementos, estos requisitos en la imputación? Porque va a permitir, uno, en primer lugar, la defensa del imputado, porque a través de esa imputación yo sé cómo defenderme. Me estás imputando que fue en la noche. Ah, yo te voy a probar que ese día en la noche yo no estuve ahí, yo estuve en otro lado. Por ejemplo, ahorita, siendo las 8:42 de la noche, yo estoy dictando clase, yo no estoy afuera cometiendo algún tipo penal, por ejemplo, de robo. Te voy a probar que yo estoy aquí, existe la grabación en Facebook, está esa hora publicada. Ah, base a eso me puedo defender. Pero si me dicen que yo cometí un delito y no me estipulan el tiempo ni la hora, afectación a la imputación necesaria. ¿Se va teniendo lógica, amigos? Número dos, permite la vinculación entre un hecho, es decir, una realidad que se está imputando, y una persona, el nexo causal. Por ejemplo, si yo estoy acá ahorita dictándoles a usted una sesión de clase y en la sala entra alguna persona a pretender robar mi casa, por ejemplo, y algún familiar, algún amigo ve y ocurre ahí algún accidente o algún delito, algún tipo penal, ocurre un homicidio o lesiones graves, y a mí se me imputa el delito, pero yo estoy cerca al hecho que se ha cometido. ¿Qué tengo que probar yo? Que a pesar de estar dentro del espacio temporal, espacio geográfico del delito, yo estuve haciendo otras cosas, estuve dictando, ni siquiera me enteré de lo que pasaba en mi sala. Imputación necesaria porque no hay un nexo causal entre la conducta que supuestamente yo he desplegado con el hecho que se está imputando. No hay nexo causal, no hay un puente que una la conducta con el hecho imputado, por lo tanto no hay imputación necesaria. Y número dos, la calificación jurídica de tipo penal debe ser adecuado y debe estar condicionado a un efectivo contradictorio, porque yo con eso puedo defenderme, como he mencionado, como he señalado, estimados amigos. La imputación necesaria es importantísimo para defenderme, porque si no, mi defensa va a estar de forma incompleta, va a ser una defensa ineficaz, va a ser una defensa ineficiente. Si es que tienen alguna pregunta, estimados amigos, pueden hacérmela sin ningún problema y en la caja de comentarios, una vez culminada la sesión, yo las paso a responder sin ningún inconveniente, ¿correcto? Amigos, ¿y qué pasa si no hay imputación necesaria? Como podemos encontrar, por ejemplo, en algún caso. ¿Qué pasa si tenemos un requerimiento acusatorio, por ejemplo? Y por ejemplo, yo tuve un caso donde se imputaba a mi cliente
transporte ilegal de residuos peligrosos. Es un tipo penal que está dentro de delitos ambientales. Transporte ilegal de residuos peligrosos. Mi cliente, me acuerdo que era un gerente general de una empresa que efectivamente se dedicaba a la exportación de mineral, pero se le imputaba a mi cliente disponer alguna factura para que un carro de carga pueda transportar material peligroso. Y lo que yo encontré en la acusación fue eso. Entonces yo lo primero que hice en la absolución de la acusación, control formal por afectación en la imputación necesaria en su manifestación fáctica de hechos, y le señalaba al señor fiscal, al señor juez le señalaba, si el fiscal menciona que mi patrocinado, mi cliente, ha dispuesto o ha facilitado y ha contribuido al transporte de esa carga ilegal, tiene que desarrollar cuál fue la conducta. O sea, cómo mi cliente, el perito de los palotes, ha distribuido o ha aportado ese transporte de carga. El hecho de que solamente me diga, él fue gerente general de la empresa de la que se despliega es el origen de ese carro que transportaba. Ya, ok. De mi empresa puede salir muchas cosas, pero tengo que autorizarlo yo para que imputes a mí. O quizás hay otro encargado, principio de confianza, hay otras funciones respecto a otras personas. Eso, por ejemplo, es cuestión de poder cuestionar. Porque si no sé sobre qué conducta se me está imputando, no sé sobre cómo defenderme tampoco. ¿Ok, amigos? Entonces, en primer lugar, si se está afectando a la imputación necesaria, ¿qué cosas se está vulnerando? Uno, el derecho a la defensa. Dos, ¿ok? Dos, el derecho a la motivación. La motivación no solamente es para las resoluciones judiciales, ojo, para los jueces, la motivación también está exigida para los fiscales en sus disposiciones. ¿Por qué? Es parte de la imputación necesaria, estimados amigos. Derecho de defensa, artículo 139, inciso 4 de la Constitución, y el derecho a la debida motivación, que están igualmente en el artículo 139, inciso 5 de nuestra Carta Magna. ¿Ok? El derecho a la defensa se despliega en dos ideas importantes en relación a la imputación necesaria. Y les he puesto aquí la jurisprudencia, expediente 4-2005, incidente 48, que menciona la imputación correctamente formulada es el primer momento del proceso que abre la posibilidad de defenderse eficientemente. Ojo, ¿ah? Expediente 4-2015. También tenemos a la casación 281-2011 de Moquegua, que nos dice, un proceso no se puede considerar como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategias y elementos de respaldo jurídico necesarios. Encontramos la razón a través de la cual entonces afecta el derecho a la defensa cuando no tengo una imputación necesaria. Correcto. Ojo, estamos hablando de imputación necesaria referente a los hechos. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué lo hiciste? Y en base a esto yo te estoy acusando. Y en base a esto tienes que defenderte. No te puedes defender de cosas que no te acusan. ¿Ok? Y respecto al derecho a la debida motivación, encontramos el expediente 1479-2018, proceso de amparo del Tribunal Constitucional. Dice, el derecho a la debida motivación de decisiones fiscales, como los acabo de señalar, decisiones fiscales, requiere que exista congruencia, es decir, relación entre lo pedido y lo resuelto, y que por sí misma exprese una suficiente justificación de decisión adoptada. Idea primordial del día de hoy también extraída, la debida motivación no solamente es para las resoluciones judiciales que emiten los jueces, también es para las disposiciones fiscales que el titular de la acción penal, que es fiscal, desarrolla en su documento. Porque esto ayuda a que la persona pueda plantear descargos en su defensa, ¿correcto? Como segunda idea de la debida motivación, expediente 1479-2018, estimados amigos, también es un proceso de amparo. La motivación de la decisión fiscal, amigos, que dispone, por ejemplo, abrir investigación preliminar como primer momento, debe reunir los actos de investigación. Quizá no todos, porque obviamente que la investigación es progresiva. Cuando vas desarrollando más actos de investigación, vas conociendo a la perfección cómo sucedieron los hechos. Pero debe reunir actos de investigación que se consideren indispensables en orden a la clarificación del delito denunciado. Es decir, si bien es cierto, la Fiscalía no va a tener todos los elementos de convicción para determinar si la conducta es o no delito, porque recién empieza la investigación,
pero tiene que tener los elementos necesarios para que se llegue a concluir que efectivamente hay una plausible comisión de un delito. Tengo elementos de comisión A y B. Con eso hay sospecha simple para poder presumir que hay existencia de un delito. En base a y B, y con eso abro investigación y con eso yo me defiendo. Postulo acto de investigación como defensa, voy a declarar si considero importante o no hacerlo, y debato las ideas presentadas en la etapa de investigación. Pero al vulnerar estos derechos en el proceso penal, tiene que haber un mecanismo para poder contrarrestarlos, ¿sí o no, amigos? ¿Y cómo se llama este mecanismo? Cuando se imputa o cuando se vulnera algún derecho fundamental, la imputación necesaria, el mecanismo correcto, ¿cuál es? La tutela de derechos, ¿correcto? Exactamente, estimado Paul, tutela de derechos. Cuando se nos vulnera la imputación necesaria, tutela de derechos. ¿Y qué significa la tutela de derechos? Artículo 71, numeral 1 del Código Procesal Penal. El imputado puede hacer valer por sí mismo, ojo, por sí mismo, miren, y ahí está lo que yo le decía. Las imputaciones que hace la Fiscalía no están dirigidas a un abogado, están dirigidas a la persona a la cual se le imputa un delito. Y esa persona tiene que entender lo que te le acusa, porque si no pasa lo siguiente. El imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor, ahí, ahí se encuentra la lógica, ven ustedes, lo pueden hacer valer por sí mismo o a través de su abogado los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de la investigación hasta la culminación del proceso, o sea, una sentencia. ¿Ok, estimados amigos? La tutela de derechos es una institución jurídica puesta a disposición del imputado y al de su abogado defensor, y se puede instar al juez de investigación preparatoria a controlar la legalidad de función policial y fiscal. Es decir, no sé qué cosa se me acusa, pueda acudir al juez para que se regule y controle esos actos que se están haciendo y que están afectando a mi derecho de defensa porque no estoy entendiendo sobre qué se me acusa. ¿Ok? Y como segunda idea de la tutela de derechos, es un mecanismo del justiciable para frenar los actos de investigación realizados por el fiscal que puedan vulnerar la garantía y las garantías legales y constitucionales de igual manera, estimados amigos. ¿Ok? Ese es el mecanismo para contrarrestar la imputación necesaria, mejor dicho, la afectación a la imputación necesaria en su manifestación fáctica. ¿Y cuál es la finalidad, estimados amigos? Y con esto vamos entrando ya a una parte importante que yo quiero mencionarles. ¿Cuál es la finalidad de la tutela de derechos para defender la imputación necesaria? Es la protección, es el resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos en la Constitución y las leyes. Nosotros acabamos de mencionar que la imputación necesaria la encontramos no solamente en la Constitución, sino también la encontramos en tratados internacionales. Y tenemos que hacer valer esos derechos que los tratados internacionales nos respaldan. Consiste además que el juez, una vez que consideramos que la Fiscalía está omitiendo la regulación a la reconducción de estos hechos narrados, el juez determine desde la instancia de actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correctiva, reparadora o protectora que disponga fin al agravio. Es decir, considero que se me está vulnerando el derecho a la imputación necesaria. Primero, acudo al fiscal, señor fiscal, no estoy entendiendo tu imputación. Por favor, ¿puedes precisarla? Y el fiscal puede que te responda y te diga, no, creo que está bien. Puede que no te diga nada y esa omisión se entiende como un rechazo. Y ahí puedes acudir al juez de investigación preparatoria y decirle, le dije al fiscal que pueda reconducir su investigación o sus hechos narrados para entender sobre qué se me acusa. No lo hizo. Acuda usted como juez de garantías para que controle ese acto. Va a haber una audiencia de tutela de derechos y el juez va a decir, tiene razón, señor abogado, señor imputado. Señor fiscal, por favor, precise sobre tal y tal y tal cosas. Se acabó. O también el juez puede decir, considero que está bien su imputación, no hay nada que variar, infundada su solicitud. Se acabó. Amigos, en el expediente 6/2018, incidente 13, encontramos lo que yo les acabo de señalar, que es la protección, el resguardo de los derechos fundamentales y el derecho que tiene una persona a reclamar sus actos precisos, circunstanciados y claros según una imputación.
El acuerdo plenario 4-2010, un acuerdo importantísimo en relación a la imputación necesaria, amigos. El acuerdo plenario 4-2010 desarrolla cuáles son las características de la tutela de derechos y menciona que la tutela de derechos es residual. ¿Y qué significa residual? ¿Qué viene residual? Residual viene de la palabra residuo, ¿no? Residuo es lo último, lo que sobra. Entonces, ¿por qué se dice que es residual la tutela de derechos en materia jurisdiccional? Porque como acabo de señalar, primero acudes al fiscal. Y si el fiscal no te responde o, no, o se toma la negativa de tu solicitud, acude recién ahí al juez de investigación preparatoria. No vas de frente al juez, primero vas a un fiscal, correcto. También es autónoma, porque no depende de nadie. Es preclusoria, porque tienes un estado o tienes una etapa en donde solicitarlo, que es en la investigación preliminar o en la investigación preparatoria, ¿correcto, amigos? Es reparadora, porque trata de cautelar y reparar la afectación al derecho de defensa que te están haciendo, en este caso, la imputación necesaria. Y por último es igualadora, trata de equiparar la igualdad de armas entre la fiscalía, que es el titular de la acción penal, el imputado que se pretende defender, trata de equiparar la cancha. ¿Ok, amigos? Pero ese término residual es importante, porque recordemos ustedes, y aquí haciendo un paréntesis, la tutela de derechos, amigos, no solamente defiende la imputación necesaria, sino también defiende, por ejemplo, otras cuestiones que en el proceso se puedan dar, como su propio nombre lo dice, la tutela de derechos, y aquí lo señala, defiende o trata de cautelar los derechos que la Constitución y las leyes le concedan al imputado y sean vulnerados. ¿Ok? Si bien es cierto que yo les he señalado el acuerdo plenario 4-2010, es importante también tener en consideración el acuerdo plenario 2-2012. Anoten, ¿ah? Acuerdo plenario 2-2012. Porque en el acuerdo plenario 2-2012 se llega a una conclusión. Si bien es cierto, la tutela de derechos tiene carácter residual, es decir, que acudes al juez de investigación preparatoria como último recurso cuando el fiscal te ha ignorado o te ha rechazado tu solicitud, no siempre tiene que ser así. La residualidad solamente está vinculada al tema de la imputación necesaria, el tema de los hechos, claros, precisos y circunstanciados. ¿Y por qué, estimados amigos? ¿Quién es el titular de la acción penal? ¿Quién es el que reconduce la investigación? ¿Quién es el que imputa los hechos y arma la estrategia y arma los hechos que aparentemente tienen relevancia típica? El fiscal, ¿sí o no? Entonces, como el fiscal es el titular de todas esas prerrogativas, tienes que primero solicitarle a él que lo corrija. Señor fiscal, usted como titular de su penal tiene el deber de reconducir o mejorar o perfeccionar su imputación. Por favor, haga lo que no estoy entendiendo. Y si el fiscal no te hace caso o te rechaza, acude recién ahí al juez como juez de garantías para controlar esa omisión o controlar esa narrativa de hechos que no está clara, que no está precisa y que no está circunstanciada. ¿Correcto, amigos? Pero cuando se trata, por ejemplo, tutela de derechos porque se ha utilizado prueba indiciaria, prueba prohibida, o hay prueba que va en contra de la Constitución, se ha vulnerado derechos fundamentales. Ahí ya no es necesario ir al fiscal. Ahí tienes que ir de frente al juez de investigación preparatoria, porque como su propio nombre lo dice, la tutela de derechos en el artículo 71 dice que se puede utilizar para defender los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, pero solamente va a ser residual para el tema de la imputación necesaria. ¿Ok, amigos? Es un tema importante de tenerlo a consideración. Ahora, si bien es cierto, el proceso penal tiene etapas, correcto. Investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. La primera etapa, que es la investigación preparatoria, se divide en dos subetapas: diligencias preliminares y formalización de la investigación. Entonces, el Acuerdo Plenario 4-2010, en su fundamento 10º, desarrolla cuáles son los requisitos o las prerrogativas que tendría la imputación necesaria en la formalización de la investigación preparatoria. Iniciaste un proceso penal, mejor dicho, una investigación en diligencias preliminares. Si bien es cierto, no vas a conocer todos los hechos tal cual porque recién estás investigando, pero en la formalización, a través de una sospecha reveladora, como lo estipula la sentencia plenaria 1/2017, para iniciar diligencias preliminares, sospecha simple; para formalizar la investigación, sospecha reveladora; para acusar,
sospecha suficiente. Para requerir una medida preventiva, una medida cautelar como prisión preventiva, sospecha grave, vehemente. Y para acusar, la certeza, más allá de toda duda razonable. Entonces, una vez que ya tienes la formalización, tienes que tener en primer lugar cuáles son los cargos que se están imputando. Claros, precisos, circunstanciados. Designar a la persona que se le está imputando cuáles son los hechos que se le está imputando. Y esto lo encontramos en el artículo 71. Conocimiento de los cargos, la designación de la persona que debe avisarle de la detención a la persona que se le está imputando, la posibilidad de entrevistarse con un abogado de su libre elección, no ser objeto de medios coactivos, conocimiento de las causas de su detención, posibilidad de hacer una llamadita, abstención de declarar en caso no quiera declarar. Ustedes han visto ese programa muy conocido y que hasta ahora creo que lo da, que es el programa Alerta Aeropuerto, cuando detienen a una persona porque supuestamente encontraron, bueno, no supuestamente, hacen la prueba científica y encuentran que tiene ahí clorhidrato de cocaína y lo llevan a un cuartito para que esté detenido, ¿no es cierto? Y ustedes, ¿qué pueden apreciar ahí? Prácticamente, ¿lo obliga a declarar o no? Sí, ¿no? Le dicen, a ver qué ha pasado, cuéntame, y lo obliga a declarar, encima lo graban. ¿Qué dice el artículo 71? Abstenerse a declarar o no, porque es algo voluntario. Esa declaración podría ser cuestionada o no podría ser cuestionada. Está la policía nada más ahí vigente, no está el fiscal, no está nadie. Después el fiscal viene para convalidar actos. Entonces, se dan cuenta que ustedes en la práctica suelen pasar estos sucesos y tienen que estar enterados para saber qué mecanismos utiliza como abogado defensores. Ojo, les estoy hablando como la perspectiva del abogado defensor. Este programa me acuerdo que yo lo veía y decía, pero ¿por qué los obligas a declarar? Si ni siquiera les has descrito cuáles son sus derechos, no le dices, ¿sabes qué? Si quieres guardar silencio, espera un abogado, haz una llamada. No, la policía aprovecha así en agarrarlo calientito con el miedo y declaran, se zampan con todo. Es una práctica que suele realizarse para obviamente obtener la información lo más rápido posible, pero eso no quiere decir que esté bien. Entonces, estimados amigos, la tutela de derechos podemos resumirla que es un mecanismo del justiciable, en este caso el imputado, el único que tiene la facultad de interponer la tutela de derechos es el imputado, el justiciable, para frenar los actos de investigación realizados por el fiscal. El fiscal es el titular de su penal, el fiscal encima es una institución pública, tiene todas las facultades para investigar hasta de forma abusiva a una persona. Y por eso está el abogado defensor que a través del juez de investigación preparatoria puede controlar esos actos de investigación y que puedan vulnerar garantías legales y constitucionales que están reguladas en el Código y en la Constitución. Estimados amigos, nosotros hemos hablado sobre la imputación necesaria en su manifestación fáctica. Yo les voy a traer ahora un regalito. La imputación necesaria no solamente está para discutir los hechos, no está para discutir solamente, ok, me estás imputando A, pero el tipo penal tiene A y B. Te falta uno, regúlalo, exprésalo, para yo con eso poder defenderme, porque si no, es una cuestión hasta que se podría discutir por temas de atipicidad. Pero aparte de tener una imputación clara, precisa y circunstanciada, estimados amigos, la imputación necesaria no solamente es en su manifestación fáctica, porque eso de tener imputación clara, precisa y circunstanciada, eso es manifestación fáctica, característica fáctica. Fáctica significa hechos, ¿ok? Pero también tenemos imputación necesaria en su manifestación probatoria y en la manifestación jurídica. ¿Qué significa esto, estimado Arturo? Imputación necesaria en manifestación fáctica, probatoria, jurídica. ¿Qué cosa es? Nosotros hemos hablado ahora sobre la imputación necesaria en su manifestación fáctica, ¿no? Correcto, los hechos narrados de forma clara, precisa, circunstanciada, pero en la manifestación probatoria tenemos lo siguiente. La Fiscalía, en sus disposiciones, desarrolla no solamente hechos, sino también desarrolla esos hechos, lo vincula a elementos de convicción. Y cuando va a pretender acusar, va también a postular elementos de prueba. ¿No es así? Supongamos en un caso que hay 5 imputados. Imputado A, imputado 1, 2, 3, 4, 5. Y los elementos de convicción, hay 20 elementos de convicción, pero dice elementos de convicción que relacionan o que demuestran la realización del hecho imputado. Ok, a ver, hay 5 imputados y tengo 20 elementos de convicción. Imputado 1,
¿Cuál es el elemento de convicción que vinculas al tipo penal? Los 5 están denunciados por delito de minería ilegal. Por ejemplo, ¿cuáles de estos elementos de convicción vinculan al imputado 1 con el tipo penal imputado minería ilegal? ¿Cuál de estos elementos de convicción vinculan al imputado 2 con el tipo penal que se está denunciando? ¿Cuál de los elementos de convicción vinculan al imputado 3 con el tipo penal que está denunciando? No todos los elementos de convicción es para todos. Tienes que determinar imputación necesaria en su manifestación probatoria, estimados amigos. ¿Cuáles de estos 20 elementos de convicción que tú dices? 1, 2, 3, 4, 20. ¿Cuáles de estos 20 vinculan o demuestran o tratan de demostrar que el imputado 1 ha cometido el delito de minería ilegal? Dime cuál. ¿Cuáles vinculan al imputado 2 con el delito de minería ilegal? ¿Cuáles? Imputación necesaria en su manifestación probatoria, estimados amigos. Eso en relación a los elementos de convicción. Ahora, igual con los elementos de prueba, la Fiscalía pretende ofrecer medios probatorios para que se actúen en juicio. Ok, señor magistrado. Hay 45 medios probatorios ofrecidos. ¿Cuáles de esos 45 medios de prueba que se pretende actuar en juicio están relacionados para el imputado 1, imputado 2, imputado 3, imputado 4, imputado 5? ¿Cuáles? ¿O es que todos es para el imputado 1, todos es para el imputado 2, todos es imputado 3? Por ejemplo, el medio de prueba número 1, su descripción, su desarrollo, no mencionan o no vinculado al imputado 2, por ejemplo. ¿Por qué se va a ofrecer para él? ¿O es que, no es, o es que la defensa tiene que presumir cuál es para cuál? Esa es tarea de la Fiscalía. Imputación necesaria y su manifestación probatoria. Los elementos de convicción que demuestran la comisión del delito y los elementos de prueba que muestran la responsabilidad de esa persona. Porque los elementos de prueba, a diferencia de los elementos de convicción, demuestran la responsabilidad. Entonces me tienes que desarrollar cuáles de los elementos de prueba ofrecidos, los medios de prueba ofrecidos, están relacionados o prueban la responsabilidad de los 5 imputados. ¿Cuál de estos es para el 1? ¿Cuál es para el 2? ¿Cuál es para el 3? Esa es imputación necesaria, estimados amigos, en su manifestación probatoria. ¿Ok? Por último, imputación necesaria en su manifestación jurídica. Ya sabemos que la imputación debe ser clara, precisa y circunstanciada. Los hechos tienen que concluir de forma clara, precisa y circunstanciada. ¿Y a quién se le está imputando? Además, ¿qué elementos de convicción me prueban que tú has cometido este delito? ¿Y cuáles son los medios de prueba? Que en el juicio oral te van a demostrar que tú tienes responsabilidad para este delito. Pero no basta con eso. Tienes también que entender que el tipo penal tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo? Elementos normativos y elementos descriptivos. Si es una norma penal, un tipo penal, como se le conoce, una norma penal en blanco, ¿cuáles son las normas administrativas que se está imputando y que están configuradas y que se relacionan con el imputado? El tipo penal, por ejemplo, de lesiones culposas, ¿no? ¿Cuál es la afectación al deber objetivo de cuidado que cometió tal persona? Por ejemplo, un delito de omisión. ¿Tenías el deber de garante? ¿Has desarrollado el deber de garante? ¿Cuáles son los elementos normativos y descriptivos del tipo? Todo tipo penal tiene un elemento normativo y un elemento descriptivo. Tiene que desarrollarse ambos en el tipo penal y ambos tienen que estar vinculados a la persona que se le imputa, para que luego eso de ahí lo relaciones con los elementos de prueba que tienes y lo puedas relacionar todo de manera engrajenada. ¿Les parece un poco tedioso? Lamentablemente así es el proceso penal y esa es la tarea de la Fiscalía como titular de relación penal, amigos. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué hice eso? ¿Qué tipo penal se relaciona? El tipo penal exige tal y tal y tal requisito como elemento descriptivo del tipo. Ah, perfecto. Por ejemplo, el tipo penal de... Más que todo esto lo vemos en delitos un poco complejos, ¿no? Minería ilegal, contaminación ambiental, que dice, ¿no? El que infringe leyes o normas administrativas que van en contra del medio ambiente. ¿Qué norma infringí? ¿Qué reglamento infringí? ¿Cuál es el máximo, el máximo permisible para poder emitir gases y que no haya afectado al medio ambiente? Tiene que desarrollarse todo eso. No es simplemente poner José Arturo Matos, lo relaciono con el delito de minería ilegal y mi única prueba es que tengo es que es gerente general. Oye, ahí está afectando la garantía de presunción de inocencia y la garantía de imputación necesaria por todo lado. Hay que tener claro que la imputación necesaria, amigos, tiene 3 manifestaciones: fáctica en los hechos, probatoria en los eventos de convicción o medios de prueba,
y jurídica en sus elementos normativos y el criterio del tipo penal. Estimados amigos, muchísimas gracias. Espero que se haya entendido cuál ha sido la finalidad de esta ponencia. Espero que les haya agradado. Mis datos están ahí. Mi nombre es José Arturo Matos. Ese es mi correo electrónico, mis redes sociales. En todas estoy como José Arturo Matos. Los invito a seguirme y cualquier pregunta, repito, estoy presto a absolverla sin ningún problema.